Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día propuso Jesús a la multitud esta otra parábola. El reino de los cielos le sucede a la buena semilla que un hombre sembró en su campo. Cuando todos dormían, vino un enemigo y sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. Así que cuando creció el trigo y dio espigas, apareció también la mala hierba. Entonces fueron los trabajadores y le dijeron al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué hay mala hierba? Él le respondió: eso lo hizo algún enemigo. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les contestó: no vaya que hacer que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, encargaré a los segadores que arranquen primero la mala hierba, la aten en gavillas y la quemen, y que el trigo lo guarden en mis hilos. También les propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos pasa lo mismo que con el grano de mostaza, que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece la planta, es la mayor de toda la huerta y llega a ser un árbol hasta el punto que vienen los pájaros a descansar en sus ramas. También les dijo esta otra parábola. Con el reino de los cielos pasa lo mismo que con la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 artesas de harina y con solo ese fermento de la masa. Todo esto lo dijo Jesús en parábolas a la multitud. Sin parábolas no les hablaba. Así debía cumplirse lo que Dios había dicho por medio del profeta: voy a abrir la boca para decir parábolas, manifestando lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Entonces se retiró de la multitud y regresó a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la mala hierba en el campo. Él le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino de los cielos. La mala hierba son los seguidores del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin de los tiempos. Los segadores son los ángeles. Como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así sucederá en el fin de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y los recogerá a su reino a todos los que incitan al mal y a todos los malvados, y los echará al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Damos un fuerte aplauso a esta palabra del Señor que hemos proclamado en esta asamblea. Estamos nosotros en la 16ª domingo del tiempo ordinario, es decir, estamos nosotros atravesando ya el tiempo ordinario en el número 16 de nuestra semana. Y es interesante que hoy el Señor nos presenta en la primera lectura la sabiduría, que definitivamente no existe más sabiduría que la que viene de Dios. Nosotros podemos conocer muchas cosas, podemos saber muchas cosas, podemos dominar muchas cosas, pero nada como el conocimiento de Dios. Por eso hoy lo dice: no existe ningún Dios fuera de ti, porque en el Señor todos nosotros estamos en su presencia, o estamos acogidos, o estamos bajo su amparo. Nada se escapa sin la presencia del Señor. Y eso mismo hoy nos explica en el Salmo 85, porque está diciendo: el Señor es bueno y clemente. Y si el Señor es bueno y clemente, pues el Señor, ¿qué quiere para nosotros? Lo mejor. El Señor no quiere la muerte, ¿o sí? El Señor quiere la vida.
El Señor quiere la salvación. El Señor quiere todo lo mejor para nosotros. Por eso hoy este Evangelio nos habla una vez más de la semilla. La semilla es el reino de Dios, pero lo divide en tres elementos o en tres momentos, porque el discurso narrativo pues nos permite a nosotros conocer cuál es el querer de Dios. Es decir, Jesús mismo, explicando la parábola, quiere decirnos cómo actúa Dios. Y nadie más que el Hijo de Dios explicando la misma parábola, nadie más el Hijo de Dios que narrando. Y esto es lo que acontece en el día de hoy. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de un sembrado, nos habla de una semilla. Y entonces en el primer momento nos habla del tiempo de la siembra, del tiempo también del crecimiento, pero también del tiempo de la cosecha. Nos habla de tres elementos que todos nosotros tenemos en la vida. Todos nosotros sembramos, todos nosotros damos el crecimiento en la vida, pero también viene un momento de la cosecha. Está hablando en un sentido metafórico también de nuestra vida. Por eso es interesante que en el día de hoy nos hable de este evangelio, de esta parábola, del trigo, pero también hay cizaña. Algo interesante es que lo primero que el Señor quiere es que todos nosotros y en nuestros corazones haya una metanoia. Algunos dicen metanoia, que está mal dicho, es metanoia. Y la metanoia es cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. Si ustedes observan, todo viene por los pensamientos. Cuando al principio empezó la pandemia y entonces empezaron a llegar todas esas noticias, ¿se acuerdan? Noticias de muertos, noticias. Entonces yo creo que todos nosotros estábamos asustados y como que todos nosotros estábamos diciendo, ahí va a entrar ese COVID a nuestra casa. Pero a medida que pasa el tiempo, ¿qué hacemos? Pues a medida que pasa el tiempo, todos nosotros como que le empezamos a coger confianza. ¿Pero confianza a qué? A convivir con el COVID-19, claro, con todas las medidas de seguridad. Y eso es lo que ha pasado en ese tiempo. Y yo creo que todos nosotros, de una u otra manera, quisiéramos erradicar prontamente el mal. Y eso le pasa a los discípulos. Los discípulos cuando les pusieron la puerta en la cara, digámoslo así, entonces ellos dijeron, los Bonerges, ¿cierto? Dijeron, mandemos fuego, los hijos del trueno se llaman así. Dijeron, Jesús, mandémosle fuego que acaben con ellos. Y si nosotros observamos, hoy está una palabra bien interesante y es la respuesta del Señor. Señor, ¿qué hacemos con esa cizaña? Va a acabar con la buena semilla, va a acabar con los buenos frutos. Entonces, en el tiempo del crecimiento, nos dice hoy el Evangelio que vino el mal. Y el mal tiene como una mala intención. ¿Qué hace el mal? El mal actúa en la noche, el mal actúa en la oscuridad. El mal actúa precisamente cuando nosotros nos descuidamos. Y entonces se siembra, también así como se sembró la semilla buena, también siembra toda la semilla mala. Y entonces le dice, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Y entonces el Señor dice, no, déjenla ahí. Es la paciencia de Dios. Si pudiéramos nosotros sintetizar una palabra, el Evangelio, podríamos nosotros decir, hoy el Señor nos está pidiendo paciencia. ¿Y qué más paciencia cuando nosotros hablamos del corazón? A veces quisiéramos solucionar prontamente las cosas, inclusive los conflictos personales, inclusive las situaciones que atravesamos, los problemas, las dificultades, los fracasos. ¿Por qué? ¿Por qué queremos solucionar prontamente eso? Porque quisiéramos ya salir de eso. Pero nada en la tierra y nada en nuestra vida más complejo que el corazón. Ustedes no han visto cuando una persona termina con otra persona y dice, es que tengo la tusa. ¿Sí han visto? Es que tengo la tusa, ¿no? El otro día llegó una persona preocupada diciendo, ay padre, es que mi hermano hace 3 días no sale de la habitación. Y entonces estoy preocupado por mi hermano. ¿Qué le pasará? Y yo le dije, no, lo que él tiene es una tusa tremenda. Lo dejó la novia. Ay padre, qué pena con usted, sí tiene razón. Lo acabó de dejar la novia. El corazón es lo más difícil para recuperar. Y hoy el Señor nos está hablando de cada uno de nosotros, porque todos nosotros necesitamos un proceso. Por eso se habla de la paciencia de Dios. Nosotros quisiéramos solucionar las cosas rápidamente y los problemas rápidamente y más las cosas del corazón.
Y por eso siempre se dice, tómese su tiempo. Y por eso siempre se dice que el corazón es lo más complejo. Y el Señor está hablando hoy del corazón. Y hay cizaña. Y hay hierba mala. La arrancamos y el Señor dice, no, déjenla ahí. Hay que dejarla. No quiere decir que el Señor y para el Señor sea lo mismo el bien y el mal. No. En el tiempo de Dios, el Señor da la oportunidad, da la posibilidad de que la persona cambie, da la posibilidad de que el corazón se transforme, da la posibilidad de que la persona se renueve. Y eso es lo que hoy el Señor nos está explicando. No es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque nada más complejo que el corazón del hombre para recuperarse de una caída. Nada más complejo que el corazón del hombre para recuperarse de la situación que tiene que cambiar, que tiene que mejorar, de aquellas situaciones que tiene que sacar de su corazón, de aquellas tristezas, de aquellos dolores, de aquellas situaciones como de amargura que a veces quedan en el corazón. Y ahí convive el bien y el mal. Señor, ¿qué hacemos? ¿Lo arrancamos de una vez porque va a acabar y va a ahogar la buena semilla? No, déjenlo ahí, que al final, cuando venga el tiempo de la cosecha, se va a separar. Y entonces el tercer elemento, que es el tiempo de la cosecha, es lo que todos nosotros seguramente en algún día tendremos que ir a rendir cuentas de lo que hacemos. ¿Qué es la cosecha? La cosecha es el juicio. Y todos nosotros tendremos un juicio, claro, un juicio personal, pero también un juicio comunitario. Y por eso entonces en ese sentido nosotros daremos cuenta. ¿Qué es el juicio? Dar cuenta de lo que hacemos. ¿Qué es el juicio? Dar cuenta de nuestra responsabilidad en la vida. Dar cuenta de nuestra responsabilidad en ese tiempo. Este no es un tiempo perdido, tenemos que aprovechar este tiempo. Y precisamente cuando uno pregunta ¿qué ha aprendido esa pandemia? Muchas personas dicen que hemos regresado a lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Pues la vida. ¿Qué es lo fundamental? Pues la familia. ¿Qué es lo fundamental? Pues volver al calor del hogar. ¿Qué es lo más importante? Pues seguir creyendo en Dios, porque el Señor nos pide paciencia. Si dijéramos hoy en día, Señor, pero arranca ya esa pandemia, acaba ya con esa pandemia que está acabando mucha gente, pues yo creo que el Señor nos respondería hoy, pero ¿acaso yo no soy un Dios de vida? ¿Acaso yo no estoy aquí para dar vida, para dar esperanza? Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros con esta parábola. Es la esperanza, aprender a convivir con ese mal, aprender a convivir con esa cizaña, aprender a convivir con la situación que está atravesando. Y el Señor no está aplaudiendo que haya mal o que haya pandemia, no. El Señor lo permite precisamente porque Él quiere purificar los corazones. Y que al final todos nosotros, pues obviamente tendremos un juicio donde todos nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y ahí está la gracia del Señor. Y en el tiempo de Dios, pues todos nosotros sabemos que hay que regresar a lo esencial en la vida. Y ese es el mensaje de hoy que el Señor nos quiere a todos nosotros dar. Es la paciencia de Dios. Y el Señor nos pide que nosotros también tengamos paciencia. Y la paciencia es precisamente estar siempre esperando en el Señor. Confiar plenamente en el Señor. Buscar siempre al Señor. Podemos nosotros atravesar dificultades, problemas, huracanes, situaciones adversas. Todo eso lo podemos nosotros atravesar. Pero si nosotros confiamos en el Señor, pues esto también tendrá que pasar. Que hay familiares, claro, que hay personas cercanas. O decimos, esa persona que era tan buena gente, mire, le pasó esto. Sí, pero el Señor tiene la última palabra de todo. Solamente Dios sabe por qué estamos todavía vivos, ¿sí o no? Y solamente Dios sabe. Pues en el tiempo de Él, cuando venga la cosecha, cuando venga el momento de rendir cuentas, pues también todos nosotros seremos responsables de hacer. Por eso es interesante que nosotros hoy hablemos de esta parábola de esos tres aspectos. Primero, todos sembramos. El Señor es el que nos permite a nosotros crecer, pero también el maligno está por todo lado. El maligno también está tratándonos de distraer, tratándonos de olvidar de lo esencial. Y a veces quisiéramos resolver rápidamente las cosas y por eso queremos saber utilizar hasta la violencia. Y el Señor nos dice, no, déjenlo. Y eso no es un dejar. No es un dejar como pernicioso, no es un dejar como que el Señor no va a hacer nada, sino que en el tiempo de Dios el Señor va a retirar esa cizaña de la vida, de la historia y de nuestra humanidad. Y hoy el Señor nos invita ¿a qué? A que confiemos en Él.
Amén.